Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo, y los que han congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Comenzamos con un llamado, con el llamado de alabar a Dios. La justificación para esto es que Él es bueno. Y nosotros hemos podido vivir esto y verlo a través de todo lo que es la Escritura. Lo podemos ver en Salmos 25:8. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores su camino. Y también podemos verlo en el Nuevo Testamento, en Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En la segunda parte del primer versículo, el salmista nos habla sobre el resultado de la bondad de Dios, la misericordia, y también podemos relacionarlo con Salmos 25:8 y Romanos 2:4, porque en estos también podemos ver cómo primero hace una mención de la bondad de Dios y después de su misericordia, y no directamente, pero se puede sobreentender, porque el enseñar un camino a los pecadores es producto de la misericordia, así también el arrepentimiento, y esto gracias a que Dios es bueno. Bien, ahora sabemos que gracias a la bondad de Dios hay misericordia. Ahora veremos que la misericordia trae redención, y esto lo podemos ver en el versículo 2, ya que dice que los redimidos testifican sobre la verdadera misericordia. Podemos ver esto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, salva a su pueblo de Egipto, y en el Nuevo Testamento uno de los más grandes muestras de amor, misericordia y perdón es sin duda alguna el Cordero sin mancha, Jesucristo. En el versículo 3 nos habla de que reúne, eso significa congregar a los redimidos del oriente, del occidente, del norte y del sur, básicamente de todas partes. Esto puede ser una alegoría, una referencia a lo que es la iglesia. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió a un camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. El desierto es un cuadro del pecado. Podemos verlo en la referencia pasada, a Jehová sacando a su pueblo de Egipto. Jehová y Moisés hacen una clara referencia a Jesús. El pueblo es un tipo de los redimidos y Egipto un cuadro del mundo o del pecado. Es una muy clara referencia a aquellos que están perdidos en pecado. En el versículo 3 dice que los redimidos los congregan, y aquí es su contraparte, el pecador en soledad, sin camino. Podemos verlo también como andar en una vida sin sentido, sin encontrar ciudad donde vivir. La ciudad lo podemos también tomar como una alegoría a lo que es la iglesia. En el versículo 5 nos hace mención del hambre y la sed, y comúnmente en los salmos podemos encontrar estas necesidades haciendo referencia a la necesidad de la palabra del Señor e incluso a la presencia del mismo. Lo podemos ver claramente en uno de mis salmos favoritos, en Salmos 43, el versículo 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y en el Nuevo Testamento, en Juan 6:35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Más adelante nos habla sobre el alma desfallecida, y es por esto mismo, porque no hemos comido, porque tiene necesidad de ser saciada. Pero aquí hay algo que recalcar: el alma no está muerta aún, sino que está a punto de caer, está a punto de morir. Podemos hacer un cuadro en cuanto al cuerpo humano. Una persona necesita comer y beber, mantenerse nutrido para que esté bien, para sentirse bien. Por lo contrario, cuando una persona deja de comer o vomita su alimento, ésta se debilita y podemos llegar a casos extremos como el desmayarse o la muerte. Entonces, nuestra alma tiene la necesidad vital de Dios, de su presencia, de su nombre, de todo lo que Él representa, porque Él es fuente de vida, y si nuestra alma la dejara de consumir, podría desmayar e incluso morir. El versículo 6 es cuando vemos en acción la misericordia de Dios, y es bastante clara. Nos dice que es lo que tenemos que hacer para lograr ser saciados, el dejar de tener hambre. La clave es el clamor.
el buscar, el accionar ante esta necesidad. En Salmo 43 vemos el clamor en el primer versículo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, los bramidos son los ruidos que el ciervo provoca para buscar el agua. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel clama a Dios por el peligro que se acerca. En Éxodo 14:10, el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Estaban frente a un peligro inminente, quizá a punto de morir, y clamaron a Jehová. Y más adelante en este capítulo, Dios a través de Moisés divide el mar rojo en dos y los libera. Podemos ver que Dios tiene misericordia de ellos. Ahora, en el versículo 7, de haber estado perdidos en una vida sin sentido, son llevados a una vida que tiene sentido, a una vida llena con un propósito, el cual es la voluntad de Dios. Y ante esto, qué mejor manera de reaccionar que alabándole por su misericordia, estando profundamente agradecidos, estando maravillados por su nombre y exaltarle por su grandeza. Según el versículo 8, debemos estar profundamente agradecidos y maravillados por su misericordia. La justificación para hacer esto no es más porque Él es Dios y está sobre todo. Sin embargo, el versículo 9 nos da una respuesta bella, tomando el hambre como una necesidad del alma, porque Dios dice que este será quien la llene, que podrá saciar nuestra sed. Como dice en Isaías 58:11, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma, dejará vigor a tus huesos y será como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Algunos morarán en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuando fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová, en su angustia los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de las sombras de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas del bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Las tinieblas evidentemente hacen referencia a una vida de pecado y oscuridad. Después menciona que están en una sombra de muerte, otra vez tocando la muerte bajo algo espiritual. Básicamente el versículo 10 nos hace una descripción de un hombre en pecado. Hemos visto a través de la Biblia cómo hablan del pecado como una prisión o cadenas, y la redención de Dios como la libertad de dichas cadenas. Podemos encontrar el ejemplo de esto en Isaías 42:7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques la cárcel de los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y en Romanos 8:2 nos hace una referencia de cómo es Jesús nuestro libertador, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pero ¿qué es lo que los llevó a estar prisioneros? ¿Qué es lo que los llevó a estar bajo el pecado, sometidos a ese pecado? La rebeldía y el aborrecer el consejo de Dios, porque solo hay dos caminos a seguir: a Dios o el ser rebelde, como lo dice en Isaías 1:19 y 20. Si queréis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no queréis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Dios quebrantará los corazones de estas personas de tal forma que no encuentren salvación de nadie más que de Él, para que necesiten de Él, y así clamar y rogar por Él, para que rompa nuestras prisiones, y ante esto solo nos queda alabar a nuestro Señor, como nuestro agradecimiento. Mirar su misericordia tan hermosa, y ver lo increíble que es Él. Él es agua viva, por Él seremos saciados. Glorifiquemos a nuestro Redentor. Alabad a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmos 107.